En este video vamos a hacer una descripción general de este proyecto titulado Sintetizador de audio y video analógico digital, el cual está basado en la intervención de los componentes de la señal de video de formato VGA y también en la intervención de conversores de video de bajo costo. A través de esta intervención se pueden generar patrones visuales con formas, colores y movimientos variados, utilizando el audio como principal medio modificador de la imagen. El diseño está basado en los sintetizadores de audio controlados por voltaje, es decir, presenta una arquitectura modular, es decir, que está integrado por diferentes módulos donde cada módulo cumple una función específica. Bueno, el sintetizador consta de dos sistemas, este es el primer sistema y este es el segundo, y vamos a describir de manera general cada módulo y cada sistema. En este caso, el primer sistema está compuesto por 5 módulos y un módulo de alimentación eléctrica, el cual se alimenta con un transformador de 5 voltios y 3 amperes. Luego tenemos el primer módulo, que es, podríamos llamarlo un distribuidor de señal de video, donde tenemos los tres formatos de video que vamos a utilizar, que son el VGA, el S-Video o Separated Video y el video compuesto. Y podemos dividir este módulo en tres partes. Tenemos aquí una primera parte y tenemos dos partes aquí, una parte aquí y una parte aquí. Este módulo particularmente está, después vamos a ver la imagen interior del sintetizador. Se intervinieron dos conversores de video, uno de VGA a formato de video compuesto y ese video, y otro conversor de video o ese video a VGA. Esto nos permite generar un feedback sin entrada. En relación a los conversores de video utilizados para este sistema de este sintetizador de audio y video analógico digital, se utilizaron estos tipos de conversores. Hay diferentes modelos que actualmente están como en proceso de obsolescencia, es decir, comienzan a ser obsoletos y es difícil conseguirlos. Sin embargo, yo pude conseguir varios. Y lo que tienen de interesante es que tienen la entrada y la salida VGA, como se puede ver acá, simultánea. Es decir, a diferencia de los conversores de video que se pueden conseguir hoy, que son estos, que solo poseen la entrada a convertir y la salida resultante, estos permiten, al tener las salidas simultáneas, generar este circuito de retroalimentación o feedback para generar el procesamiento que queremos hacer de la señal de video. En principio tenemos uno de los conversores que es de VGA, de video compuesto a ese video a VGA. Entonces tenemos la entrada VGA, la salida VGA, la entrada de ese video y la entrada de video compuesto. Por el contrario tenemos el inverso, que tiene entrada, salida VGA, salidas de ese video y salida de video compuesto. Estos dos perillas lo que controlan el formato de ese video es la luminancia y la crominancia para realizar diferentes procesos. Luego este switch que vemos aquí lo que hace es conectar internamente esta entrada y esta salida para generar el loop. Y estas salidas y entradas quedan como auxiliares para, por ejemplo, proyectar o entrar con otra señal externa. Luego, aquí arriba es donde está la intervención en sí. Digamos que acá están intervenidos entre esta entrada y esta salida VGA los componentes de la señal de VGA, o sea, el rojo, el verde, el azul, que son los componentes de color, y las señales de sincronía horizontal y vertical. Y mediante estos switch también habilitamos el paso de esas señales RGB, H horizontal y vertical de sincronía. Y internamente esta intervención entre esta entrada y esta salida están conectados a los procesadores que tenemos aquí. Continuando con el siguiente módulo, es una extensión de los conversores de video, ya que los mismos tienen funciones como cambiar posición de pantalla, cambiar tamaño de pantalla, por ejemplo tienen una función de zoom, y también acceder al menú para cambiar la resolución, por ejemplo, y también cambiar los valores de brillo, contraste, tono, saturación. Esto permite modificar las paletas de colores y la visual en general.
Pero bueno, entonces en principio tenemos el acceso al menú de uno de los conversores a través de este pulsador rojo y variamos los parámetros de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo del menú. Y luego saliendo del menú podemos modificar la dirección. A su vez la dirección tiene entradas de control por voltaje para modificar la dirección del patrón visual que se genere en la pantalla a través de señales externas. También pasa lo mismo con el botón de zoom, que tiene una entrada de control, y este sería el pulsador rojo para entrar al menú del otro conversor, que también se pueden modificar diferentes parámetros a través de estos pulsadores. Luego en la parte superior tenemos esta matriz de entradas y salidas que a través de la intervención de uno de los conversores, que tiene un circuito integrado que es una memoria RAM, podemos generar efectos como glitch o errores digitales y como por ejemplo posterización de color y demás funciones. Eso lo vamos a ver después con ejemplos. El que continúa, el siguiente módulo, es un colorizador donde tenemos cada componente de color RGB, que con esto variamos el brillo de cada color y a su vez podemos controlar este potenciómetro de forma externa con señales a través de estas entradas. Luego, las siguientes entradas también de RGB son para intervenir la señal en sí, generar patrones visuales, y luego otra implementación que se realizó en este proyecto es la salida de las señales de color que son audibles, es decir, a través de la frecuencia de barrido de la pantalla, que es de 60 Hz, según la cantidad de color, esta frecuencia va variando y se va generando sonido que puede ser procesado y usado como para creación musical. Y luego tenemos la salida de señales horizontales y verticales de sincronía que nos permiten sincronizar osciladores y generar patrones estacionarios. El anteúltimo módulo que vamos a ver es también se puede intervenir los canales de color, en este caso R, G y D, y tenemos las salidas de sincronía horizontal y vertical, dos de cada una, y su control de voltaje también podemos controlarlo con una señal externa. Lo que sucede aquí es que a través de estos switch podemos filtrar los patrones visuales y generar líneas más finas, puntos, diferentes patrones, tipos de patrones visuales. Bien, por último tenemos este primer colorizador o módulo de mezcla de colores, es el primero que realicé, que también tiene los potenciómetros correspondientes a cada componente de color y se puede variar su cantidad de brillo. También tiene un switch para quitar el color o habilitarlo, y también posee en este caso tres entradas de control directamente a la señal de color, al componente de color, y las entradas de control de la cantidad de brillo del potenciómetro. A su vez también tiene tres salidas de señal horizontal y tres salidas de señal vertical de sincronía. Luego, pasando al segundo sistema, es donde tenemos los procesadores, digamos. Este segundo sistema se alimenta con un transformador de 12 voltios y 1 ampere y consta de 9 módulos. El primero es un generador de funciones, es decir, que podemos obtener señales de senoidales, triangulares y cuadradas. Tenemos un selector de rango de frecuencia, vamos a decirlo de forma general. Podemos modificar la frecuencia también con control externo y también podemos generar modulación en amplitud a través de este acceso. Tiene algunas características más, como la forma de onda, la caída y el comienzo de cada forma para modificarlo. Pero bueno, vamos a ver con ejemplos cada una de las funciones. Luego, continuando, tenemos los que yo llamé osciladores de video, que en realidad ocupan un rango desde son osciladores de baja frecuencia de onda cuadrada, de baja frecuencia hasta frecuencias que superan los 20 kHz, ya que las señales de video utilizan frecuencias para generar patrones verticales superiores a los 20 kHz. Entonces tenemos tres osciladores controlando acá cada una de estas perillas la frecuencia, y tienen un selector de rango de frecuencia, y a su vez tienen un selector a través de este switch que es una entrada de sincronía donde podemos sincronizar las señales de sincronía horizontal y vertical con el oscilador para generar patrones más diversos y patrones como estacionarios. Luego, a raíz de experimentaciones, las señales que generan patrones diagonales son muy estables porque son muy altas y al ser analógico no tienen tanta estabilidad. Entonces construí el siguiente módulo, que es un oscilador de cristal,
que lo que hace es generar frecuencias mucho más altas y permite generar patrones diagonales estacionarios. Después vamos a ver cómo funciona. Luego tenemos simplemente un multiplicador de señal, que tenemos una entrada y 3 salidas de la misma señal. Multiplica la señal para generar utilizar esa señal en diferentes instancias del proceso. Luego tenemos un atenuador de señal. Tenemos la entrada, la salida y la atenuación a través de esta perilla. Luego tenemos un preamplificador y mezclador, es decir, podemos ingresar 4 señales y mezclarlas a través de estas perillas. Y tenemos la salida invertida y la salida no invertida. Y este es un switch que le da duplica la ganancia, digamos. Luego también tenemos un crossover activo, que a través podemos ingresar 2 entradas de distinta naturaleza y obtener una salida, y a través de esta perilla mezclarlas. Esto nos permite tener formas de onda más no tan comunes, digamos, y generar distintos patrones visuales. Luego tenemos este módulo que es uno de los más importantes, que es una especie de VCA, pero se le dice Bactrol, que está construido como un Bactrol. Después les dejo un link para que averigüen qué es un Bactrol, pero podemos ingresar una serial de audio o video aquí y la salida aquí, y a través de esta entrada modificar esa señal controlándolo con una señal externa o con un audio. Y esto modifica la cantidad de control que ejerce sobre la señal. Y por último tenemos un filtro controlado por voltaje, es un filtro pasabajo que yo usé en audio y me funcionó bien para la síntesis de video. Bueno, tiene la entrada, la salida, el control de voltaje externo para modificar la frecuencia de corte, y tenemos la frecuencia de corte, la resonancia y la amplitud de entrada, digamos, de la señal. Bueno, en los siguientes videos vamos a ver, vamos a comenzar a configurar este sistema, este sintetizador, para ver las diferentes prestaciones que tiene y las diferentes configuraciones donde se puede realizar síntesis de video sin audio, síntesis de video con audio, y también se puede procesar imagen con una cámara externa.